Bienvenidos a Curiomundo, el canal donde exploramos los secretos más sorprendentes de la ciencia y la naturaleza. Hoy te voy a hablar de un animal que parece salido de un mito, pero que es completamente real. Se trata del axolote mexicano, una criatura que puede regenerar su cuerpo, sobrevivir a condiciones extremas y que, además, guarda un vínculo profundo con la historia y la cultura de México. Ponte cómodo, porque lo que estás por descubrir te dejará sin palabras. Imagina un animal que, si pierde una pata, simplemente la vuelve a crecer. No solo eso, puede regenerar también partes de su cola, de su médula espinal, e incluso de su cerebro y su corazón. Mientras que los humanos necesitamos cirugías, trasplantes o medicamentos para recuperarnos de lesiones graves, el axolote activa un mecanismo interno que reinicia el crecimiento de tejidos y órganos. Es como tener el poder de la ciencia ficción, pero en la vida real. El nombre axolote proviene del náhuatl, atl, que significa agua, y xolotl, que se traduce como monstruo o espíritu. Así que literalmente significa monstruo del agua. Los antiguos mexicas lo consideraban un animal sagrado, un reflejo del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, que se transformó en axolote para escapar de la muerte. Por eso, desde hace siglos, este anfibio ha estado rodeado de misticismo y respeto. ¿Pero qué es exactamente un axolote? Científicamente, es una especie de salamandra que pertenece al género Ambystoma. Lo más sorprendente es que, a diferencia de la mayoría de los anfibios, el axolote no completa su metamorfosis. Mientras que las ranas pasan de renacuajos a adultos, el axolote permanece en un estado juvenil durante toda su vida, conservando branquias externas que parecen plumas rosadas saliendo de su cabeza. Este fenómeno se llama neotenia, y es uno de los rasgos que lo hacen único. Su aspecto es inconfundible: cuerpo alargado, patas pequeñas, una cola aplanada para nadar, ojos expresivos sin párpados, y una sonrisa permanente que lo ha vuelto famoso en todo el mundo. Aunque en la naturaleza suele ser de color marrón oscuro o negro, en cautiverio existen variedades albinas, doradas e incluso moteadas gracias a la selección genética y la cría controlada. Ahora bien, lo que realmente intriga a los científicos no es solo su apariencia, sino su capacidad de regeneración. Imagina que un axolote pierde una extremidad. En lugar de cicatrizar con una cicatriz como lo haría un humano, sus células se reorganizan y forman lo que se llama un blastema. Un cúmulo de células madre que comienzan a reconstruir la parte faltante como si siguieran un plano maestro. En cuestión de semanas, el axolote recupera su pata completamente funcional, con huesos, músculos, nervios y vasos sanguíneos, y no se detiene ahí. Se ha comprobado que estos animales pueden regenerar hasta el 40% de su cerebro si sufre una lesión, y que el tejido cardíaco dañado también se recupera. Incluso cuando la médula espinal se corta, logran reconectar las neuronas y recuperar funciones motoras. Para la medicina humana esto es un sueño. Si lográramos entender y replicar ese proceso, podríamos revolucionar los tratamientos de lesiones graves, amputaciones y enfermedades neurodegenerativas. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo lo logran? La clave está en su sistema inmunológico y en su capacidad celular. Mientras que en los humanos las cicatrices se forman como un parche rápido para cerrar heridas, el axolote reactiva genes que en nosotros están apagados desde la infancia. Es como si su cuerpo conservara la habilidad de volver a ser joven cada vez que lo necesita. Los científicos estudian sus genes con la esperanza de aplicar esas técnicas en medicina regenerativa, pero todavía queda mucho por aprender. Aquí hago una pausa. Si te está sorprendiendo todo esto, dale like a este video y suscríbete a Curiomundo. Así apoyas nuestro trabajo y te aseguras de no perderte más curiosidades increíbles como esta. Continuemos. El axolote, además, es un bioindicador. Su presencia refleja la salud de los ecosistemas acuáticos. Originalmente habitaba los lagos de Xochimilco y Chalco, en la Ciudad de México, donde nadaba entre canales, chinampas y vegetación acuática. Sin embargo, hoy está en peligro crítico de extinción. La urbanización, la contaminación y la introducción de especies invasoras como la carpa y la tilapia han reducido drásticamente sus poblaciones silvestres. Se estima que en estado natural quedan apenas unos cientos, lo que lo convierte en una especie emblemática para la conservación. Afortunadamente, el axolote también ha encontrado refugio en laboratorios y acuarios de todo el mundo. Su facilidad para reproducirse en cautiverio y su resistencia lo han convertido en un modelo de estudio para la biología, la genética y la medicina.
De hecho, es uno de los pocos animales que tienen su genoma completamente secuenciado, lo que permite a los investigadores explorar a fondo los secretos de su regeneración. Más allá de la ciencia, el axolote también se ha vuelto un icono cultural y tecnológico. Aparece en billetes de 50 pesos en México, en videojuegos como Minecraft, en caricaturas y en cientos de productos. Su imagen se usa como símbolo de identidad y orgullo, y al mismo tiempo como un recordatorio de la importancia de proteger nuestra biodiversidad. ¿Sabías que el axolote también tiene un papel en la nanotecnología? Algunos estudios recientes exploran cómo sus proteínas pueden inspirar biomateriales capaces de regenerarse o adaptarse a daños. Incluso se investiga su uso en bioimpresión 3D para crear tejidos artificiales más resistentes. La unión de biología y tecnología convierte al axolote en una especie clave para el futuro de la ciencia aplicada. Otra curiosidad es que, aunque el axolote normalmente permanece en estado larvario, en condiciones especiales puede completar su metamorfosis y convertirse en un adulto terrestre similar a una salamandra. Esto ocurre cuando se altera su ambiente o cuando se aplican hormonas tiroideas. Sin embargo, al hacerlo suele perder su capacidad regenerativa y su esperanza de vida se acorta. Es como si el precio de crecer fuera dejar atrás sus superpoderes. Los científicos creen que entender esta transición puede darnos pistas sobre cómo regular los procesos de envejecimiento y regeneración en otros organismos, incluido el ser humano. El axolote vive en promedio entre 10 y 15 años en cautiverio, aunque en la naturaleza su vida suele ser más corta debido a depredadores y cambios ambientales. Su dieta es sencilla: lombrices, insectos, pequeños peces y larvas. Lo interesante es que, a pesar de ser un depredador eficiente en su ecosistema, fuera del agua tiene un aspecto tierno y hasta simpático. Pero aquí surge un contraste. Mientras en el mundo se le admira, en su hogar natural lucha por sobrevivir. Proyectos en Xochimilco trabajan para recuperar su hábitat mediante canales artificiales, refugios y educación ambiental. Las comunidades locales participan activamente, pues entienden que salvar al axolote también significa salvar el agua y los recursos de los que dependen miles de personas. Desde el punto de vista evolutivo, el axolote nos recuerda que la naturaleza experimenta constantemente. ¿Qué pasaría si otros animales hubieran conservado la neotenia? ¿Qué implicaciones tendría que los humanos pudiéramos regenerar órganos enteros? Preguntas como estas impulsan la investigación y muestran cómo una especie endémica de México puede inspirar avances globales. En conclusión, el axolote mexicano es mucho más que un animal curioso. Es un símbolo cultural, un modelo científico de valor incalculable y una ventana al futuro de la medicina regenerativa y la biotecnología. Su capacidad de regenerar partes de su cuerpo nos demuestra que la naturaleza guarda secretos que apenas comenzamos a comprender. Así que la próxima vez que veas la imagen sonriente de un axolote, recuerda que detrás de esa ternura hay una historia de resistencia, ciencia y esperanza. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Curiomundo y activar la campanita para más contenidos. Y sobre todo, comparte este video para que más personas conozcan al axolote, el increíble monstruo del agua que México le regaló al mundo. Nada más, asombroso.